La isla que estás viendo se llama Gran Bretaña, Reino Unido o RU. Hoy, este país abarca solo 240.000 kilómetros cuadrados, pero hace apenas 100 años gobernaba sobre una cuarta parte del mundo. Desde América del Norte hasta África, Oriente Medio, Asia del Sur, Asia Oriental y Australia, su influencia se extendía por todas partes. En toda la historia de la humanidad, quizás ningún imperio alcanzó tal apogeo en el que el sol nunca se ponía sobre él. Pero el imperio más poderoso del mundo ha llegado hoy a un punto en el que está atravesando la peor crisis económica de su historia. Según las estadísticas de 2024, la deuda del Reino Unido ha alcanzado el 99,5% de su PIB, mientras que si miras a sus países vecinos, la deuda de Irlanda es del 43%, mientras que la de Alemania es del 64% de su PIB. La violencia de pandillas y la falta de vivienda están en su punto más alto en los últimos 30 años. Solo en los últimos 10 años, la falta de vivienda en el Reino Unido ha aumentado en un 50%. Los salarios altos, que solían atraer a personas de todo el mundo a Londres, han estado estancados en el nivel de 2008 durante los últimos 16 años, mientras que la inflación hoy es la más alta en los últimos 40 años. Miles de trabajadores cualificados están dejando el Reino Unido en busca de mejores salarios. 10 millones de personas están viviendo en pobreza absoluta en la sexta economía más grande del mundo. 2 million people in the UK go without food for at least one day in a month. And if you remove London from the UK, the country is as poor as Mississippi, which is the poorest state of America. El NHS, que era un ejemplo para el mundo de cómo debería ser la atención médica, está ahora en un estado tal que 8 millones de pacientes en estado crítico están en lista de espera. Y no es solo la atención médica, todos los departamentos gubernamentales están en crisis, ya sea el orden público o el transporte. El Reino Unido hoy se ha convertido en la nación desarrollada con peor desempeño en el mundo. Hace solo unos días, Gran Bretaña literalmente estaba ardiendo. La gente estaba incendiando coches y lanzando piedras a las casas. Las cosas estaban tan mal que incluso Elon Musk tuiteó que una guerra civil en el Reino Unido es inevitable. ¿Qué le pasó al país más poderoso de la historia de la humanidad? ¿Qué errores cometió Gran Bretaña para terminar en una crisis tan grave hoy? Vamos a averiguarlo en este video. Esta historia comienza en 2016, cuando el Reino Unido decidió que dejaría la Unión Europea. El 23 de junio de 2016 se celebró un referéndum especial en el que el 51% del pueblo británico votó a favor de abandonar la Unión Europea, y este fue el punto donde comenzó la crisis en la economía británica. Este proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea se llama Brexit. Ahora, aquí necesitas entender una parte muy importante de la historia, y es cómo y por qué se formó la Unión Europea. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los países europeos se dieron cuenta de que si seguían luchando entre ellos, todos sus recursos y dinero se agotarían en la construcción de ejércitos y la defensa de sus fronteras. Si miramos el mapa de Europa, dos cosas se vuelven muy obvias. Primero, todos los países europeos son pequeños, y segundo, todos están interconectados. Los líderes europeos pensaron que si seguían comportándose como países separados, sus conflictos nunca terminarían y nunca progresarían. Por eso, en 1952, 6 países, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, se unieron para formar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero con el fin de impulsar masivamente sus economías. Estos países se beneficiaron enormemente de formar esta comunidad. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia necesitaba carbón y acero para reconstruir su infraestructura, y Alemania proporcionó estos recursos a tarifas muy baratas. De esta manera, Francia obtuvo materias primas a bajo costo, y Alemania encontró un comprador fácil para sus recursos naturales, que también estaba muy cerca, por lo que los costos de transporte eran casi insignificantes. De manera similar, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo ganaron acceso a los mercados de países con grandes poblaciones como Alemania y Francia. Así que, en resumen, estos 6 países comerciaban entre ellos sin impuestos ni conflictos, y sus economías comenzaron a crecer rápidamente. Al ver este éxito, otros países europeos también comenzaron a unirse a esta comunidad, y para 1993, 12 países ya se habían unido, y la Unión Europea se había convertido en la organización más poderosa del mundo. Algunas de las superpotencias del mundo formaban parte de la Unión Europea, y esta era la mayor ventaja de la Unión Europea. La mayor ventaja de estar en la Unión Europea
era que las personas que vivían en Europa podían moverse libremente a cualquier otro país europeo, trabajar allí, comenzar negocios o incluso construir hogares. De manera similar, los bienes podían comercializarse fácilmente entre todos los países sin ningún impuesto ni tarifa. Por ejemplo, un vendedor de muebles en Grecia podía vender fácilmente sus muebles en el Reino Unido sin pagar ningún impuesto o tarifa adicional. Otra ventaja de ser miembro de la Unión Europea era que cuando un país negociaba acuerdos comerciales con países no europeos, no negociaba solo, sino en nombre de toda la Unión Europea, y obviamente, tener una organización tan poderosa respaldándolos les daba a cada país un tremendo poder de negociación. Entonces, con tantos beneficios de ser miembro de la Unión Europea, ¿por qué el Reino Unido decidió irse? Hay 3 razones para esto. La primera razón es que el Reino Unido sentía que estar en la Unión Europea beneficiaba más a la UE que al Reino Unido. Por ejemplo, entre 2012 y 2016, Europa capturó 750.000 toneladas de pescado de las aguas británicas, mientras que Gran Bretaña solo capturó 90.000 toneladas de pescado de las aguas europeas. De manera similar, en 2013, la contribución del Reino Unido al presupuesto de la Unión Europea fue de 17.000 millones de libras, pero a cambio, solo recibió 6.300 millones. Así que los británicos sentían que los demás países europeos se estaban aprovechando de ellos. La segunda razón fue la inmigración. Países como Polonia, la República Checa y Hungría se habían unido a la Unión Europea, y como Europa del Este era mucho más pobre que Europa Occidental, la gente de estos países comenzó a emigrar al Reino Unido. Recientemente hicimos un video sobre este tema, explicando cómo Europa del Este se volvió tan pobre y Europa Occidental tan rica. Debido a esta migración, la población extranjera en el Reino Unido, que era de 5.300.000 en 2004, aumentó a 9.500.000 para 2021. De manera similar, en 2010 estalló una guerra civil en el mundo árabe, y Europa abrió sus fronteras a los inmigrantes árabes, y la mayoría de ellos se dirigieron al Reino Unido. Aquí también, Gran Bretaña sintió que la decisión de la Unión Europea los estaba afectando más a ellos. Este flujo de migrantes comenzó a tensionar la infraestructura pública del Reino Unido, las oportunidades de empleo, los salarios y todo lo demás, lo que llevó a la gente a desarrollar la creencia de que la causa principal de todos los problemas eran las políticas de la Unión Europea. Como resultado, los sentimientos de soberanía comenzaron a aumentar entre los británicos. Empezaron a creer que Gran Bretaña podría tomar mejores decisiones sin la Unión Europea y que no deberían tener que cargar con el peso de las decisiones de la UE. Esta fue la tercera razón, después de la cual se celebró un referéndum en 2016 y Gran Bretaña se separó de la Unión Europea. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, el Brexit tuvo un impacto muy negativo en el Reino Unido. Según un informe del Banco de Inglaterra, entre 2016 y 2021, la inversión en el Reino Unido cayó un 25% después del Brexit, y luego la crisis empeoró con el inicio de la COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Por un lado, la inversión estaba disminuyendo, y por otro lado, Gran Bretaña estaba proporcionando fuertes fondos a Ucrania contra Rusia, mientras que al mismo tiempo, debido a las sanciones energéticas, ya no podía comprar petróleo y gas de Rusia. Y además de esto, después del Brexit, el comercio del Reino Unido se vio gravemente afectado, ya que antes del Brexit, la Unión Europea era el mayor socio comercial del Reino Unido. El 48% de las importaciones del Reino Unido provenían de la Unión Europea, pero no había derechos de aduana ni impuestos sobre estas importaciones. Sin embargo, después del Brexit, los bienes británicos ya no podían entrar en Europa libremente. Para corregir este error, Gran Bretaña firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en 2020, lo que le permitió comerciar con Europa sin impuestos ni derechos de aduana, pero quizás ya era demasiado tarde. Ahora, la mayor desventaja para Gran Bretaña es que es una economía basada en servicios, y tales economías son muy vulnerables durante los choques financieros y las crisis económicas. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, Europa y el mundo occidental sufrieron un gran golpe, pero China, al ser una economía basada en la manufactura, no sufrió tanto como Estados Unidos o Europa. Es por eso que, en 2008, donde hubo despidos masivos en las industrias financieras y de TI, empresas como Nestlé y P&G no se vieron afectadas porque producen artículos esenciales como agua, jabón y maquinillas de afeitar, etc.
que la gente no puede dejar de comprar fácilmente. De manera similar, el sector manufacturero crea más empleos que el sector de servicios. Otro gran inconveniente del Brexit es que el Reino Unido enfrenta hoy una grave escasez de mano de obra. Según las estadísticas, el Reino Unido tiene una escasez de 30.000 enfermeras. Por un lado, la moneda del Reino Unido se está devaluando, la inversión está cayendo y la inversión extranjera no está llegando, mientras que por otro lado, el Reino Unido no tiene suficientes fondos para gastar en sus instalaciones básicas de atención médica. Para empeorar las cosas, a los países europeos no les importa la situación del Reino Unido, porque fue el Reino Unido quien dejó la Unión Europea. No hay empleos, la inflación está aumentando constantemente, y como resultado, la ira está creciendo entre los ciudadanos británicos, y están descargando esta ira sobre los inmigrantes o personas de otras nacionalidades. No creo que una situación así se haya visto antes en el Reino Unido. El Reino Unido está en un gran lío hoy. Las decisiones equivocadas y el pensamiento egoísta han llevado a Gran Bretaña a este punto. ¿Quién sabe si pronto seremos testigos del colapso del gran imperio británico con nuestros propios ojos? Estas son todas las fuentes que consultamos para el video de hoy. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.